empresa de transporte sofisticada y no se trata de un taxista que está recibiendo 10 o 15 pounds, ¿no? Solo diré que no era necesaria la causa para hacer todo eso, pero bueno, en eso tenemos ciertas discrepancias. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más estamos en Podcast Fuello, esta vez con el profesor Carlos Pizarro, y nuestro tema de hoy día son daños, el remedio más usado, más dogmáticamente complejo de todos, creo yo. La indemnización de perjuicios frente al incumplimiento contractual. No es posible agotar todo, Carlos, pero podemos ir pintando, por así decirlo, ciertas cuestiones propias de la estructura del remedio, ¿no? Y entonces podemos pensarlo como... En ocasiones hemos considerado otros, poniendo atención al supuesto de hecho del remedio y a sus consecuencias, y algo particular de este que ya veremos. Pero en relación al supuesto de hecho, todo requiere un incumplimiento, no todo remedio, casi todo remedio. Y sin embargo, a veces no basta el incumplimiento. ¿Tu opinión, es correcto afirmar, o quizás haya que matizar la idea de que el incumplimiento que autoriza la indemnización es culpable? ¿Cómo ves tú eso? Bien, la pregunta es muy interesante. El supuesto de hecho en torno a la indemnización de perjuicio, la doctrina tradicional siempre ha planteado que es necesario el incumplimiento, lo cual es bastante obvio. De hecho, creo que hoy está bien asentado que cualquier remedio al incumplimiento contractual requiere, como es natural, que exista una falta de prestación, un cumplimiento imperfecto o simplemente el cumplimiento tardío. Perdón, quizás la única excepción, pero que no tenemos en Chile, sería la resolución anticipada, ¿te acuerdas? Correcto, la resolución anticipada, eso, salvo en el ámbito de la compraventa, que ahí uno podría construir un remedio generalizado, pero que no ha ocurrido en Chile. Eso es. Y en la indemnización de perjuicio, diría yo que la doctrina tradicional ha montado una serie de elementos que se han ido controvirtiendo con el tiempo. En primer lugar, el incumplimiento culpable, ¿no? ¿Qué tanto es necesario el incumplimiento culpable en el ámbito de la indemnización de perjuicio? Y si es posible introducir una responsabilidad objetiva que prescinda de la culpa en el ámbito del incumplimiento contractual que da lugar a la indemnización de perjuicio. Esa sería, yo creo, una primera cuestión a analizar. La segunda tiene que ver con la mora, ¿no? ¿Qué función y si es necesaria la mora para efectos de que proceda la indemnización de perjuicio, lo cual se radicaba en el artículo 1557 del Código Civil, que nos señalaba que la indemnización de perjuicios en definitiva requeriría mora, ¿no? Se deben los perjuicios desde que el deudor esté en mora, salvo en las obligaciones de no hacer. Entonces ahí ya tenemos dos condiciones que me parece hoy en día son controvertidas. La primera, la culpa como un elemento necesario para la indemnización de perjuicio, que a mí me parece que es la regla general, pero no es la regla total, puesto que yo comparto la idea que podría haber un espacio para la responsabilidad objetiva en el ámbito contractual. Y en segundo lugar, la mora, que pese a lo que históricamente se señaló en el siglo XX por la doctrina tradicional, no debiera entenderse un elemento necesario para toda indemnización de perjuicio, sino solo para aquella que es la indemnización moratoria, ¿no? Si no da lugar a consecuencias bastante absurdas y nefastas al momento de afrontar qué indemnización de perjuicios corresponde otorgar al acreedor víctima del incumplimiento. Carlos, déjame plantearte dos cosas respecto de la culpa, a ver qué opinas tú. La primera de ellas es que hay, por así decirlo, ciertos bolsones en el código, pequeños, sin embargo, pero uno no tanto, de responsabilidad vicaria, ¿no es verdad? Estaba pensando en el caso de la delegación en el mandato, donde no hay culpa en eligiendo o el vigilando, ¿no? Tú respondes por el hecho del delegado como si fueran los propios, que lo dice expresamente el código. Y el otro es el del 1759, ¿no? El de la responsabilidad por los auxiliares, que también ha tendido a considerarse vicaria, ¿o tú crees que no es así?
Que yo creo que ahí uno entra en un debate que por lo menos la doctrina francesa lo abordó de manera bien intensa a propósito de la posibilidad o no de introducir la responsabilidad por el hecho ajeno en el ámbito contractual. No se trata si la estructura de la responsabilidad extracontractual, que normalmente está mejor aspectada, ¿no?, que la de la indemnización de perjuicio en el ámbito contractual, puesto que se construye a partir de reglas dispersas la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, fundamentalmente la fuerza obligatoria, el 1545, y luego el artículo que establece la teoría de la prestación de culpa, el 1547, para saltar al 1556, que nos señala 2 rubros de daño, y la regla, que ya discutiremos sobre ella, el 1558, que establece el límite de la extensión de los daños indemnizables, que trasunta un problema de causalidad, ¿no?, a través de la regla de la previsibilidad. En consecuencia, la pregunta es qué tan necesario es traer desde el mundo de la responsabilidad extracontractual una institución como la responsabilidad por el hecho ajeno, y que tiene unos elementos propios que hemos construido a propósito del artículo 2320, o en cambio deberíamos simplemente entender que el deudor, desde el momento que introduce algún otro sujeto en la ejecución de sus obligaciones, necesariamente debe responder por él bajo la regla del artículo 1671, que si bien está ahí, ¿no?, en las reglas sobre la pérdida de la cosa debida, nos señala que en la culpa o el hecho del deudor se entiende la culpa o hecho de las personas por quienes responde. Y estos dos preceptos o reglas que tú señalan, yo diría que son más bien manifestaciones de eso, ¿no? Sí, en definitiva, ¿por qué debiera responder aquel sujeto que introduce a otro en la ejecución de sus obligaciones? Bueno, porque él está a cargo efectivamente de la ejecución y cumplimiento de esa obligación. Entonces, yo diría, hay que separar y evitar construir la responsabilidad por el hecho ajeno en el ámbito contractual, teniendo como imagen la responsabilidad extracontractual, y más bien delimitar una responsabilidad personal de cada deudor cada vez que introduzca él, ¿no?, a otro sujeto en la ejecución de su obligación. Eso es. Y déjame meterte la segunda parte de la pregunta. Porque una cuestión es decir que se responde por culpa, otra bien distinta consiste en determinar qué vamos a entender por culpa, ¿no es verdad? Y eso parece admitir una flexibilidad enorme que más bien viene determinada por el contrato. Es decir, a veces yo voy a tener que responder de un grado mayor de cuidado, por ejemplo, soy un experto, a veces menor, si es que soy un lego, etc. Pero parece que la culpa, tal y como sucede en responsabilidad extracontractual, puede ser bien flexible, ¿no? Bueno, ese es un tema, diría yo, que desde el punto de vista teórico-normativo se puede plantear de una manera, y que desde el punto de vista práctico funciona de otra completamente distinto. Y por último nos lleva a una discusión: ¿qué tan relevante es la gradualidad de la culpa en el ámbito del incumplimiento contractual para que proceda la indemnización de perjuicio, ¿no? Porque si uno se atañe a las reglas, con toda la discusión que existe, ¿no?, sobre el artículo 1547, ahí se recoge la teoría de la prestación de culpa, que era muy querida por Pothier, pero que el Código Civil francés rechazó, ¿no?, por las críticas que se le hicieron por Lebrun, y que el mismo Pothier de manera muy generosa incluyó en una de las ediciones de su texto, porque se le criticaba que era demasiado esquemática, ¿no?, esto de entender que en el ámbito contractual hay una culpa leve, hay una culpa levísima y hay una culpa grave, y que eso cabe relacionarlo con la utilidad del contrato, tal como lo señala, ¿no?, esa regla de raigambre justinianeo, y que se refleja en la regla del 1547 del Código Civil. Ahora, desde el punto de vista práctico, la pregunta es, bueno, ¿y los jueces toman en consideración esa regla? ¿No? Desde el momento que van a analizar el contrato y de qué culpa reconoce, no, aquí responde de una diligencia menor, aquí de una más agravada, aquí responde de culpa leve. Y mi constatación es que en realidad eso no ocurre. Los jueces no llevan a cabo una tarea de descifrar, de delimitar cuál es esa diligencia más o menos intensa según la utilidad que reporte el contrato, ¿no? Y tienden más bien a una gradualidad
que tiene que ver con características del deudor, por ejemplo, un profesional, ¿no? Y ahí la jurisprudencia en algunas oportunidades ha dicho, bueno, porque es un profesional, tiene que tener más cuidado, ¿no? Lo que funciona en el ámbito extracontractual, por ejemplo, en el caso del empresario, claro, la responsabilidad por el hecho ajeno. Entonces hay un poco de sentido común cuando se afronta esa problemática. Es distinto quizás cuando el contrato ha establecido, ¿no? En las cláusulas la forma de comportamiento que tiene que llevar a cabo el deudor. Oye, Carlos, movámonos hacia una cuestión que yo creo que está levemente superada en Chile, pero quiero saber tu opinión, que es la autonomía de la pretensión indemnizatoria. ¿A ti te parece que esa es una discusión que todavía tiene lugar en la Corte o que la Corte ya la zanjó? Bueno, a mí me parece que es un tema zanjado, pero que se le da una importancia mucho más intensa de la que realmente tiene, ¿no? A mí me parece que no es un problema sustantivo, sino que es más bien un problema procesal. Y es un problema procesal porque todo radica en determinar si es que es posible o no el ejercicio de una acción indemnizatoria sin ejercer otra acción que es la resolutoria o la de cumplimiento conforme a esa interpretación más bien literal, exegética del artículo 1489. Y digo que es más bien procesal porque al aceptarse esa indemnización autónoma, la sentencia lo que hace, en definitiva, es dar por cumplido el contrato, a través de un cumplimiento por equivalencia. Claro, que es como lo resuelve Barahona en Sorín, ¿no? En ese caso me parece el más significativo, recurriendo al artículo del pago, ¿no? El 1591, donde dice que en la indemnización, en definitiva, se comprende el pago y los intereses. Y entonces, bueno, se pagó, no como se había acordado, ¿no? En el caso Sorín no se entregó el rodillo con el níquel que correspondía, pero se da por satisfecho el contrato mediante el pago de la indemnización. Entonces el contrato se cumple, se satisface de una manera alternativa. Entonces por eso yo digo que el debate debiera decantar en una cuestión más bien procesal. ¿Puede ejercer la acción? Sí. ¿Por qué? Porque al final, si es que se acepta, el contrato se va a entender que se extinguió por pago. Claro, ¿acaso el único límite ahí sería, como en todo remedio, la buena fe, ¿no es verdad? En ciertos casos uno debería entender que yo tengo derecho a cumplir, aun cuando me haya atrasado, etcétera, etcétera, porque voy a satisfacer igual el interés del acreedor y en cambio terminar el contrato con este cumplimiento por equivalencia para mí es muy nefasto y en cambio el acreedor lo deja igual que si lo cumpliera, digámoslo así, en naturaleza, ¿no? Quizá ese sería el caveat. Tendría que ser una situación muy excepcional porque excepcional. Es difícil compatibilizarla con la idea que sustenta, por decirlo así, el nuevo derecho de la contratación en términos que debe privilegiarse el interés del acreedor y él tiene la elección del remedio. Ahora, si lo hace de manera abusiva, claro, eso como tú indicas, no debiera prosperar, ¿no? Ahora, eso tiene, yo creo, un grave problema en el sistema procesal chileno, porque es tan anquilosado que no existe ninguna posibilidad durante el proceso de cambiarte caballo, ¿no? Pues ya, ejercí mal la indemnización, ¿no? Correspondía a la indemnización autónoma, pero no tengo la alternativa de cambiar y poder pedir el simplemente no al lugar, y que empiece, sino que tengo que ir a iniciar otro nuevo juicio con todos los costos que eso involucra. Ya hay sistemas procesales, me parece, más inteligentes para resolver ese problema, ¿no? Lo mismo en la resolución. Si es que efectivamente la resolución no contemplaba un incumplimiento significativo o grave, pero en el proceso eso va a determinar en Chile que se rechace la resolución. Pero no puedo cambiarme nuevamente de caballo y ejercer una acción que sería la idónea propiamente. Claro, allí quizás la única forma sea demandar una cosa en subsidio de la otra, ¿no? Para evitar ese resultado nefasto. Claro. Oye, déjame llevarte a las consecuencias ahora. ¿Cómo te parece a ti que convive esta idea de la reparación integral con el artículo 1558, que en mi opinión al menos constituye un severo límite a las posibilidades de la indemnización, en algunos casos al menos? Sí, bueno, un tema que tú has escrito, Álvaro también, el profesor Corral, y es cómo entender la regla de la previsibilidad, ¿no? A mí me parece que una primera aproximación tiene que ver con que el artículo 1558 efectivamente establece un límite a la extensión de los daños indemnizables y está bien que eso sea así, ¿no?
No se pueden indemnizar todos los tipos de daño porque el contrato es un órgano de previsión tanto para el cumplimiento como para el incumplimiento. Pero eso nos ha dejado nuevamente en la necesidad de responder, bueno, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a aplicar esta regla de la previsibilidad que va a establecer un límite, ¿no? Y normalmente yo creo que ahí existían bastante vaguedades, ¿no? Sí. De cómo aplicarlo. Y hoy en día lo que se ha, o que está en el tapete, ¿no? En la discusión, es si podemos construir esa regla de previsibilidad a través de criterios, por ejemplo, imputabilidad objetiva, como el contenido de la norma relevante, que en ese caso sería la norma del contrato que se construye a través del propósito práctico y de las negociaciones contractuales para efecto de lograr interpretar hasta dónde se tienen que indemnizar los daños. Pero bueno, Íñigo, tú has propuesto sobre esta cuestión, has escrito, y yo creo que has dado un paso para sofisticar la aplicación justamente de esta regla de la previsibilidad, que es tremendamente importante en el ámbito de la responsabilidad contractual y de la indemnización de perjuicio. Sí, mira, yo la primera vez que tuve noticia de esta forma de pensar las cosas fue a propósito de un artículo que leí de Lord Hoffman, que él falló, fue uno de los jueces que falló el caso Aquilias, que intentó introducir esta idea en Inglaterra. Y el caso que me parece ilustrativo que muestra por qué tiene sentido pensar las cosas de esta manera, que es un ejemplo hipotético que pone Lord Hoffman, es el de un taxista que recoge a una persona en Londres. Y esta persona le dice que tiene que ir a firmar urgentemente a alguna parte un contrato por varios millones de libras. El taxista, pensemos negligentemente, sin embargo, se equivoca y lo lleva a otro lugar. Y cuando llegan al otro lugar y se da cuenta que se ha equivocado, ya no hay tiempo para que alcance a firmar. Producto de esto, como la persona llegó tarde a la firma, ese es en una parte un caso real, pierde el contrato. Y nuestra pregunta tiene que ser la siguiente: ¿el taxista debe indemnizar los millones de libras, vamos a suponer que se puede acreditar, ¿no es verdad?, que perdió? Si fuera por la regla de la previsibilidad, entendida como la capacidad de representarse el resultado dañoso, bueno, tendríamos que decir que sí, ¿no es verdad? Porque este pasajero le representó al taxista, etcétera, etcétera. Claro. Pero la pregunta que se hace Lord Hoffman es, por las 10 pounds, por las 10 libras o lo que fuera que costó, ¿usted está asumiendo el riesgo de 5 millones de libras? No es razonable. Y el sentido común nos dice que no, ¿no es verdad? Y yo creo que eso al menos debe forzarnos a pensar con mayor imaginación la literalidad del 1558. Eso es lo que creo yo. Ahora, ¿cuáles son los límites, etcétera? Lo tenemos que pensar con más cuidado. Pero hay una invitación allí a no limitar, al menos no en todos los casos, la previsibilidad a la simple representación de la posibilidad del riesgo, sino, déjame decirlo así, condimentarlo con una cierta idea de asunción de los riesgos, que te propongo tratemos cuando veamos daño moral. Y yo creo que esto es muy iluminador para daño moral. Sí, por lo demás, el precio de la prestación también es un elemento necesario para diagramar el propósito práctico. Exactamente, es un gran indicador, ¿no es verdad? Porque si volvemos a pensar el ejemplo de Lord Hoffman, supongamos que yo, precisamente porque tengo este problema, tengo este riesgo, contrato un servicio ultra especializado de limusinas que me garantiza, bueno, ahí cambian las cosas, ¿no es verdad? Porque el precio parece reflejar, o tiene aptitud al menos para reflejar una mayor asunción de riesgo. Claro, y en el caso célebre de la Corte de Casación francesa, Chronopost, donde se contrató un correo rápido para enviar una documentación para la licitación, y en definitiva no llegó, y la cláusula que refería a la indemnización solamente daba cuenta que había que restituir el precio. Y entonces se anula la cláusula en base a la teoría de la causa, ¿no? Que no había causa en la obligación, y eso determina que salte la cláusula y que se indemnice efectivamente. Pero ahí efectivamente se trata de una empresa de transporte sofisticada y no se trata de un taxista que está recibiendo 10 o 15 pounds, ¿no? Solo diré que no era necesaria la causa para hacer todo eso, pero bueno, en eso tenemos ciertas discrepancias. Pero en fin, llegaron a un buen resultado que no es poco. Tenemos todavía un par de minutos para conversar de la indemnización en términos generales. Quería preguntarte, Carlos, porque yo no conozco, si tú conoces algún
caso en el que se haya aplicado esta vieja idea de molineo, o Dumoulin, según la cual el beneficio obtenido a propósito del incumplimiento deba contabilizarse o deba deducirse la indemnización. Bueno, tú te refieres a la compensatio lucrum damno, ¿no? Mira, en Valdivia hubo un caso, ¿no? Y se ha planteado en 2 o 3 casos, pero a través de una materia que está contaminada, por así decirlo, por la ideología, puesto que se trata de casos de violación a los derechos humanos en la dictadura, ¿no? Entonces, desde el momento que las víctimas de esas violaciones de derechos humanos recibieron ciertas prestaciones por ley, ¿no? La ley cumplido y otras, ¿no? Que les otorgaron ciertos beneficios, el Consejo de Defensa del Estado alegaba la institución de la compensatio lucrum damno. Y en ese caso, la Corte de Valdivia dio lugar efectivamente a una rebaja, ¿no? Una compensación, si se quiere, en base a esa teoría que fue alegada, ¿no? Ahora, en términos netamente patrimoniales, que serían más virtuosos para nuestro análisis, la verdad que yo desconozco que se haya presentado, pero me parece que no cabe duda que es bien relevante. En el caso que creo que se va a presentar, ¿no? Es en la ejecución del fallo La Polar, donde se condenó a varios demandados a favor de la AFP Capital. Y entonces la pregunta es si debe compensarse aquellos valores de las ventas de acciones cuyo precio era superior debido al fraude cometido por los demandados con la indemnización a que fueron condenados, ¿no? En definitiva, hubo un periodo en que efectivamente se vendieron acciones que se compraron mientras estas acciones estaban sobrevaloradas debido al acto fraudulento de La Polar y su directivo, y ese sobreprecio que ingresó al demandante, en este caso la AFP Capital, debe ahí aplicarse la compensatio lucrum damno, ¿no? Y es lo que se está planteando y se está alegando en la etapa de ejecución de la sentencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Claro, ese es un caso fantástico. Y con eso hemos concluido nuestro tiempo del podcast de hoy. Quiero agradecerle a Carlos su disposición e invitarlas a todos y todas, porque viene luego otro podcast, pero esta vez sobre partidas indemnizatorias, donde vamos a seguir profundizando estas cuestiones. Muchas gracias. Aquí Carlos se me da ¡oh! ¡Rar! Anda más alegre que la última vez. No sé si la nota, ¿no?